diversos aspectos. Es por ello que, a ver, un momentito voy a grabar la clase para tener nuestro respaldo. Ahora sí. Es por eso que les decía que es preocupante porque así también está la iglesia. Yo creo que no hay iglesia perfecta. Hay una realidad de que la perfección absoluta dentro de la iglesia, pese a que incluso yo soy de una iglesia de línea de santidad, hay un artículo reciente que han publicado en un teólogo nazareno que era la iglesia, cómo vivir en santidad en una iglesia imperfecta. Más o menos ese es el título que tenía el artículo. Y menciona esto, ¿no? De que dentro de las congregaciones hay todavía este tipo de situaciones. Adulterio, violencia, injusticias, discriminación, politiquería cuando entra dentro de las congregaciones, intereses personales, avaricia y muchos de estos elementos. Nosotros obviamente tenemos una explicación bíblica cristiana, entendemos que es la condición pecaminosa que tiene el ser humano y en ese sentido el ser humano se corrompe, es inclinado hacia el mal, cede hacia la carne, no crucifica la carne, sino más al contrario, da libertad y rienda suelta a sus propios deseos. Y por eso, bueno, nosotros vemos en la congregación diferentes circunstancias. Les decía que es preocupante porque es una realidad, pero también es esperanzador. Esperanzador porque hay muchas personas que viven en adulterio, que viven en adicciones, que viven fuera de la iglesia en estas condiciones y ellos creen, imaginan en su imaginario individual, social, que a las iglesias se supone que son personas perfectas, que son personas que todo lo hacen bien, que viven en familias armoniosas. Es cierto, hay muchas familias que viven de esa manera, pero hay una mayoría que no, hay una mayoría que sigue teniendo sus propias batallas, hay una mayoría que todavía está batallando, quién sabe, con algún vicio, está batallando con algunos problemas en su familia, en su pareja, eh, o quién sabe, con sus propios hijos, y eso hace que veamos una realidad dentro de nuestras congregaciones. Veamos esa realidad de que el no creyente, el que aún no conoce de Cristo, pueda tener la esperanza de que aún puede llegar a los pies de Cristo. Sin embargo, cuando la iglesia se ve frente a la sociedad como alguien inalcanzable, como un grupo social realmente de personas perfectas que todo lo hacen muy bien, probablemente muchos se desalienten de querer congregarse. Decía, ¿no? Es esperanzador, pero es preocupante también, preocupante para el liderazgo, para que nosotros nos pongamos proyectos, manos a la obra y evitar ese tipo de situaciones. Ayer veíamos un poquito de estas teorías que tratan de explicar el porqué de este comportamiento en la sociedad, en la iglesia. Hoy vamos a continuar con nuestra unidad número 2, el asunto de fundamentos, y vamos a comentar con mayor amplitud la teología de la liberación. Queridos hermanos, pastores, pastoras, yo les voy a pedir que puedan poner siempre atención a las clases, que estemos presentes, a los documentos, a las preguntas que tenemos a través de WhatsApp, a las recomendaciones. Me es un poco incómodo eh, repetir constantemente más de tres, cuatro veces alguna recomendación que tal vez ya se ha aclarado en una ocasión, se aclara en una segunda ocasión, se aclara en una tercera, se ha sacado un documento y bueno, les he pasado una infografía, les pediría que busquen en el grupo de WhatsApp, en donde les he descrito las fechas de presentación de algunos trabajos y puedan ir resolviendo, por favor. ¿Ya? Les iba diciendo, hoy vamos a profundizar un poquito de el asunto de la teología de la liberación y la psicología comunitaria. Bueno, tal vez exponiendo a quien comentó, que es nuestro hermano Santos Mamani Pérez, puedas revisar la infografía que he publicado en el grupo de WhatsApp. Ahí están todos los detalles. No recuerdo ahorita bien si es que son dos trabajos para este fin de semana, pero les he puesto ahí con fechitas y cronograma de presentación de sus trabajos. ¿Está bien? La teología de la liberación y la relación con la psicología comunitaria. En, en relación a la teología de la liberación,
tenemos dos cocientes tal vez poco conocidos para muchos, pero que han realizado realmente un impacto dentro de la sociedad latinoamericana. Uno es la Fraternidad Teológica Latinoamericana y el otro es el Movimiento de la Teología de la Liberación. Son dos movimientos que han impactado en una época en la cual alrededor de Sudamérica se han ido llevando diversos eventos que manifestaban realmente la situación económica, política, social de la mayoría de los pueblos en Sudamérica. Algunos acusan a un modelo político norteamericano, un modelo de intervención que se ha denominado más adelante como, o se lo ha llegado a reconocer como la Operación Cóndor, en donde se ha llevado una serie de golpes de Estado en diferentes países en Sudamérica. En Bolivia ahí Hugo Banzer para el 71, Augusto Pinochet en Chile, diferentes personajes que han ido estableciendo un sistema de poder muy rígido en Paraguay, Argentina, en Brasil, en Uruguay, en diferentes lugares de Sudamérica. Era un común denominador ver la realidad en donde la gente iba muriendo. Hay varias películas de la temática. Hay varias películas de la temática. No sé si han visto, hay una película de El Salvador, igual, que habla de las guerrillas, en donde, en el sentido de tratar de evolucionar, raptaban niños para que puedan pertenecer a la guerrilla. Voces Inocentes, creo que se llama la película, en donde muestra esa realidad, donde niños eran tomados para grupos de guerrilla, donde niños también eran tomados para pertenecer al ejército, donde la escasez de comida era notoria, donde la corrupción, había gente evidentemente que se enriquecía, pero a costa de la gente, a costa del pueblo, y toda esa situación ha ido llevando a un punto en donde la iglesia, esto ya va a ser para la década de los 60 más o menos, desde el lado católico presenta, bueno, los católicos siempre llegan a tener concilios, es algo que se recuse dentro del movimiento católico. Eh, Estos concilios de alguna manera sirven para debatir, analizar diversos puntos teológicos, sociales, eh, que a veces es convocado por el Papa vigente o en algunas situaciones convocado por algún movimiento católico. Para esos años se presenta el concilio o el Vaticano II, en donde se va a analizar lo que es ISAL, la Iglesia, la Sociedad de América Latina. Les adelantaba la semana pasada con la pregunta que nosotros también deberíamos hacernos, que es, ¿qué debe hacer la Iglesia frente a la sociedad? Esa era la pregunta inicial para conversar en este concilio vaticano. ¿Qué debe hacer la Iglesia frente a la sociedad? ¿Cuál debe ser la respuesta? Era algo natural para ellos estar en las capillas donde la gente venga una a congregarse, a recibir la hostia, a, quién sabe, a confesarse, donde políticos corruptos, militares iban a confesar, quién sabe el daño que hacían, y donde también la gente pobre era notoria que morían de hambre, estaban siendo perseguidos, y la iglesia se encontraba entre la espada y la pared. Esencialmente, para esa época, la Iglesia Católica es quien llega a responder primero eso. Y bueno, ellos debaten un punto esencial que era cuáles deberían ser las tareas de la Iglesia en esta situación. No sé si los debates, los conflictos que tenemos en nuestras congregaciones también tienen ese tipo de debates. Creo que ese tipo de debates es saludable. Es saludable entender cuando nosotros pensamos y decimos cuál cuál debería ser las tareas de la iglesia frente a las situaciones sociales que estamos viviendo. Si tu iglesia tiene ese tipo de conflictos, yo creo que son saludables el meditar, el debatir estos elementos. Si tu iglesia está conflictuada porque si el templo tiene que estar pintado de rosado, de amarillo, de verde, de dorado, que si hay cortinas, si no hay cortinas, que si hay panderos o no hay panderos, creo que son asuntos muchas veces innecesarios a poder conversar y que generen división. Y la Iglesia Católica obviamente empezó con ese pensamiento.
qué tenemos que hacer nosotros como iglesia y cuáles van a ser nuestras tareas frente a esta situación. Y ahí es donde surge, exactamente para el año 67, después de unos cuantos años va a venir el movimiento evangélico también, no son muchos años de diferencia, pero para el año 67 se considera como el año de la creación de la teología de la liberación. La teología de la liberación son teólogos católicos, muchos sacerdotes, entre ellos franciscanos, jesuitas, quienes ya tenían ese antecedente de tener un pensamiento revolucionario. Creo que la Iglesia Católica en algún momento a lo largo de la historia sí tiene cierto valor en el ámbito de la teología, en cierto momento de la historia. En la Edad Media, si bien recordamos mis hermanos Agustín, Santo Tomás, Martín Lutero, inclusive porque Martín Lutero, si bien se lo considera como reformado, pero inicialmente tenía su origen católico. Es cierto que los católicos tienen, muchos de ellos, una buena reflexión teológica. Es cierto también que muchos de ellos también no la tienen. Muchos de ellos son más guiados por sus dogmas que por lo que dice las escrituras. A lo largo de la historia también se reconocen los movimientos jesuitas, por ejemplo, en donde han tratado de establecer y educar, enseñar a comunidades a través de la música, a través de la construcción. En algún momento, incluso en nuestro contexto, Fray Bartolomé de las Casas, si se recuerdan tal vez un poquito en colegio, que él ha tratado de repercutir en la historia, tratando de justificar la guerra de la liberación de los indígenas contra los europeos. Creo que es algo que se recuerda de Fray Bartolomé de las Casas. Algunos incluso lo van a considerar como alguien que ha sido precursor a los movimientos de Tupac Katari y de Tupac Amaru en la parte andina de Sudamérica. Entonces, se puede considerar que realmente de alguna manera el movimiento católico ha tenido ciertos avances al respecto. En Vaticano II, donde se ha empezado a debatir qué es lo que tenemos que hacer acerca del asunto de la sociedad, de la injusticia, de alguna manera, si bien muchas veces la iglesia llega a debatir sobre misa, liturgia, sobre los laicos y todos esos detalles, creo que el que sean pioneros en meditar el asunto de la justicia social ha sido un paso importante que a nosotros también como evangélicos nos ha ayudado para impulsarnos. En esa época y para esta época también se acusa tanto a la Fraternidad Teológica Latinoamericana, que enseguida les explico un poquito de su historia, y al movimiento católico de tener sociedad con los movimientos socialistas o con los movimientos extremo de izquierda. Recuerden que para esta época, ¿por qué se había establecido esto de lo que se conoce como la Operación Cóndor en algunos documentales? Era especialmente porque el pensamiento norteamericano se consideraba de que el movimiento cubano, el movimiento comunista, el movimiento socialista, se quería tratar de establecer y generar colonias en Sudamérica. Y para ello se había establecido el plan de América para los americanos, en donde querían expulsar todo lo que sería el movimiento comunista, el movimiento socialista, que incluso actualmente en nuestro contexto boliviano está todavía candente este asunto de el fallecimiento del general Prado, como alguien que ha sido eh, del Ejército Nacional, que ha desotado en combate al movimiento del Che Guevara en Ñacahuazú. Entonces, vemos que de alguna manera en la época, cuando el movimiento de la teología de la liberación estaba surgiendo, se los empezó a acusar a estos sacerdotes como que estaban asociados con el movimiento de extrema izquierda y que obviamente eso no tenía ninguna veracidad, o sea, eso era algo falso. Se los asociaba a estos sacerdotes con pertenecer a grupos guerrilleros. Esto por si acaso lo van a ver con claridad en la película de Romero, donde se les empezaba a perseguir, se los empezaba a exiliar a este grupo de sacerdotes. Tal vez solo mencionar a dos que tienen una perspectiva bien interesante del movimiento de la teología de la liberación. Uno es muy reconocido en el ámbito evangélico, que es Leonardo Boff. Leonardo Boff, si tal vez alguno de ustedes lo ha escuchado, Leonardo Boff propone una teología bien particular, muy propia de este franciscano. Era un sacerdote franciscano que años más adelante, cuando empezó a ser parte del movimiento de la teología de la liberación, fue excomulgado, fue quitado de las líneas del sacerdocio católico, siendo franciscano. Pero lo que él proponía era un elemento bien interesante. Él decía
que si bien es cierto que la gente pobre sufre, si bien es cierto que la gente clama, que, quién sabe, los que sufren injusticias claman, él menciona y dice que además de ello, él considera que la tierra también grita. Así como los pobres gritan de dolor, gritan de injusticia, la tierra también grita. Las aguas gritan. Es una frase que tal vez quisiera citar, ¿no? Él decía, la tierra grita, las aguas gritan, los animales gritan. Y no solo el pobre está siendo oprimido. Él consideraba incluso a la naturaleza como el principal pobre, como como el elemento, como el gran pobre, lo va a mencionar inclusive Leonardo Boff, y él añade algo que se va a conocer como más adelante, como enfoques o miradas teológicas. De ahí nace esto que Leonardo Boff va a llamar como ecoteología. La ecoteología es una perspectiva bíblica de qué manera el ser humano empieza a destrozar la creación de Dios. Y era un área tal vez que no se estaba trabajando mucho. Es más, los evangélicos no lo trabajamos mucho. No hablamos acerca de la contaminación, no hablamos acerca de la escasez del agua, no hablamos acerca de los transgénicos, no hablamos acerca de el daño que se produce al medio ambiente, la quema de bosques. Y Leonardo Boff va a hacer un enfoque de su teología a este punto. El siguiente inciso, el inciso C, les voy a compartir un poquito acerca de la condición social o las caídas sociales que se había ocasionado en Génesis, que es una propuesta de Leonardo Boff que es muy interesante. Y entonces es una mirada o un enfoque que propone. De ahí creo que Leonardo Boff inclusive se va a considerar como el, uno de los pioneros en dar enfoques al movimiento teológico, porque muchas veces nuestra teología es bien holística, general, y Leonardo Boff ve en las escrituras, es como que él tiene unos lentes para ver todo elemento en la naturaleza o desde la naturaleza e interpreta las escrituras con esos lentes, con ese enfoque. Más adelante va a venir otra, que es el Satames en el movimiento evangélico. Ella va a tener un enfoque desde la mirada de la mujer, va a ver las escrituras desde los ojos de una mujer. Es bien interesante esta teóloga que también aporta al movimiento teológico femenino. No es que es una feminista, no es que es alguien desde la anarquía feminista que trata de corromper el movimiento cristiano, sino que ella hace una interpretación de las escrituras, pero desde la mirada como una mujer. Ella dice que va a destacar elementos como que había mujeres que servían a Jesús, va a destacar elementos como el caso de Esther, va a destacar elementos de diferentes personajes a lo largo de la Biblia que por el hecho de ser mujeres no les ha limitado en el servicio que podían hacer dentro de la iglesia. Va a haber también más adelante la mirada de los pobres, o sea, desde el enfoque del pobre, desde el enfoque del negro, desde el enfoque del esclavo, del trabajador y así. ¿Dónde nació esto? En el momento de la teología de la liberación. Otro personaje interesante y reconocido también en el momento de la teología de la liberación va a ser John Sobrino. John Sobrino igual es muy reconocido en el momento de la teología latinoamericana, eh, sacerdote jesuita de El Salvador. Creo que El Salvador es un país bien interesante que ha dado ejemplo inclusive en pensamiento, en movimientos. Y John Sobrino igual, de la misma manera, va a tratar de proponer de alguna manera en que el pobre, el que sufre discriminación, pueda también tener esa colaboración, esa ayuda de parte de la iglesia. Trata de ver de que las víctimas, las personas que tal vez están sufriendo algún tipo de daño, de alguna manera Jesús, desde su lado humano, va a tratar inclusive de consolar, de ayudar. Siempre van a destacar este movimiento de la teología de la liberación como el Señor con quienes más se ha relacionado no han sido con los ricos de este mundo, no han sido con los empoderados, sino con la gente pobre, discriminada socialmente, discriminada tal vez categóricamente por su enfermedad. Se juntaba con prostitutas, leprosos, publicanos, y hoy por hoy, bueno, eso diría John Sobrino, hoy por hoy la iglesia tiene una especie de preferencia con alguna clase social alta
y no así con los que realmente el Señor iba conviviendo diario. Este movimiento de la teología de la liberación de alguna manera genera una incomodidad en la iglesia evangélica, porque los evangélicos ya estábamos presentes para esa época. La iglesia nazareno, según la historia que yo sabía, que llega a Bolivia por los años 1940 y tantos, más o menos, 47 creo que es, llega a Bolivia. El movimiento de la teología de liberación se va a iniciar para el 1967. Son por lo menos 20 años de diferencia, en donde los evangélicos, si bien estaban empezando sus pequeñas misiones, estaban empezando sus primeras congregaciones en áreas rurales, algunos en su mayoría, algunos en áreas urbanas, pero era notorio lo que ellos veían, al igual que un sacerdote católico. Era notorio que ellos veían la injusticia, veían, quién sabe, de alguna manera la opresión, veían de alguna manera la marginación económica que sufrían millones de personas. Y los evangélicos van a convocar a una especie de congreso en donde convocan a diferentes teólogos reconocidos de la época, que se va a llamar más adelante la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Este congreso se llega a organizar en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Creo que Bolivia en ese aspecto ha sido cuna de este movimiento. 3 años después del movimiento Teología de la Liberación, va a ser fundada esto de lo que hoy se conoce como la Fraternidad Teológica Latinoamericana, con similares preguntas a las cuales los católicos habían debatido, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer la iglesia? Pero también con su propia particularidad. Recordemos que los evangélicos, los que tenemos tal vez una diferencia con el catolicismo, solemos estar más centrados siempre en las escrituras, lo que dice la palabra de Dios. Tratamos de que la enseñanza realmente sea centrada en ella. Y obviamente los teólogos, de alguna forma, eh, presentan esta realidad. Los teólogos, de alguna manera, van a dar sus ponencias enseñando de esta manera. Y ahí vienen muchos representantes que seguramente lo hemos leído en muchos de nuestros textos. Les menciono algunos de ellos: Samuel Escobar, Orlando Costas, René Padilla, Justo González, Juan Stam, que son algunos de los precursores del movimiento de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Cada uno de ellos con su propia particularidad. Orlando Costas, puertorriqueño de la iglesia metodista, él trata de hacer más activismo social. Él de alguna manera dice: tenemos que proclamar, tenemos que enseñar, testificar de alguna manera el evangelio del reino a todo hombre y a todo el mundo. No solo ahí en nuestras cuatro paredes. Y eso va a ser un concepto bien interesante que nace en la Fraternidad Teológica Latinoamericana, que es: el Evangelio no solo se predica en las cuatro paredes, tenemos que salir de ella. Y muchos de estos teólogos han empezado a emprender en movimientos políticos inclusive. Uno de ellos, por ejemplo, es Emilio Castro. Emilio Castro va a fundar incluso un movimiento político, o va a ser parte de la creación de ese movimiento político en Uruguay, que también incluso va a llegar aquí a Bolivia, Frente Amplio. Lo hemos escuchado en algún momento, algunos de ustedes lo han mencionado inclusive. Frente Amplio tiene evidentemente un origen en este movimiento. Emilio Castro era uno de los predecesores. Ellos de alguna manera decían: los religiosos tienen que ser parte de alguna manera en el asunto político, en establecer leyes justas, en fiscalizar a los políticos que están actualmente corrompiendo los impuestos, los ingresos de la gente pobre. Porque finalmente la gente que trabaja día a día es la que paga impuestos, la que consume combustible, la que va a pagar luz, electricidad, y de todo ese porcentaje va a ir llegando a alcaldías, a gobernaciones, a poderes de gobierno. Y si la iglesia simplemente se queda mirando, no se va a llegar a tener una solidez. Es cierto que Emilio Castro no pudo consolidarse como político. Sin embargo, creo que ha dado un pie inicial. Es interesante lo de Emilio Castro, porque Emilio Castro hizo sus misiones iniciales en la ciudad de La Paz, Bolivia, justamente para el año 54, 56, donde se sabe, ¿no? Desde el 52, esa época revolucionaria que vivimos en nuestro país. Y Emilio Castro, después de ellos, retorna a su país y nota, ¿no? Un cambio desde la realidad boliviana. René Padilla, a él creo en algún momento sí lo habremos leído. Él tiene un libro muy,
particular que creo que debería ser incluso obligatoria su lectura entre los evangélicos, que es el Evangelio Hoy. El Evangelio Hoy, desde Nepadilla, es un libro que trata de hablar acerca del mensaje cristiano que debería redactarse el día de hoy. El Evangelio evidentemente es el mismo, pero hoy por hoy nosotros tenemos que proclamar un mensaje a todo hombre, pero mostrando también cómo Dios se hace presente en medio de los hombres. Es lo que Jesús también se había establecido de esa manera. Samuel Escobar, otro igual teólogo de este movimiento, de la línea bautista, hay una frase que quisiera leerles a ver en este instante. Dice, Cristo no vino a predicar una revolución armada para romper las estructuras injustas, pero esperaba de sus discípulos una conducta revolucionaria, caracterizada por el espíritu de servicio y sacrificio. Si bien es cierto, mis hermanos, que Judas, por ejemplo, él esperaba que el, el ahora sí, para la grabación estoy fijando. Si bien Judas esperaba de que Jesús sea un personaje revolucionario, que levante en armas a todo el pueblo, que los libere de ese yugo opresor romano, y cuando Jesús se estaba entregando para ser sacrificado, estaba rompiéndose, quién sabe, esa ideología que tenía Judas y muchos de sus discípulos inclusive. No es que Jesús los motivó a levantarse en armas, pero sí esperaban que sus discípulos tengan un pensamiento revolucionario, que cambien las estructuras de su sociedad, donde inclusive el pensamiento que el Señor enseña es revolucionario de por sí, donde el mayor tenga que servir a todos, donde los pobres tengan ciertos privilegios, donde tengamos que aprender a compartir, a perdonar, a enseñar, a ayudar a la gente, donde la ofrenda de la viuda, la pequeña moneda vale más delante del Señor que, quién sabe, alguien que da en riqueza de todo lo que le abunda y prospera. El pensamiento de Jesús tiene ideales revolucionarios. Es más, muchos comunistas, muchos socialistas citan los pensamientos de Jesús para argumentar sus ideas socialistas. Algunos dicen, no, Jesucristo era el primer comunista, como algún eslogan para mencionarlo. Es cierto que Jesús no enseñó algún tipo de modelo político para imitarlo y copiarlo, pero esperaba que sus discípulos puedan trascender en las líneas, en las estructuras romanas de esa época y modificar. Un personaje igual interesante del movimiento de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, que recién el año pasado falleció, que es Juan Stam. A Juan Stam igual creo que su lectura es obligatoria. Juan Stam hace un análisis del libro de Apocalipsis, tiene sus comentarios, son 4 tomos de Apocalipsis y además tiene un comentario individual, un análisis del libro de Apocalipsis que es muy interesante. Yo les recomiendo, si alguno de ustedes tiene algún tipo de dudas, tiene crisis acerca del libro de Apocalipsis, 100% recomendable. No hay los libros, lamentablemente, pero es obligatoria la lectura. Eh, yo por lo menos estoy esperando que saquen la editorial un nuevo stock de los libros de Juan Stam, pero por lo pronto no hay. Hay en PDFs, no están muy bien nítidos, pero la propuesta que hace Juan Stam es que se tiene que tratar de hoy por hoy comprender las escrituras haciendo una doble contextualización. Es la propuesta que hace Juan Stam. ¿Cuál es esta doble contextualización? Dice, hay que contextualizar de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia. Y también hay que contextualizar de acuerdo al tiempo contemporáneo en el cual vivimos. Porque si bien el apóstol Pablo escribió a una época específica, a personajes específicos, en situaciones específicas, en donde incluso la mujer no tenía un valor, donde la mujer era un objeto de cambio, en donde en la propia cultura romana la mujer podía ser intercambiada, la mujer no tenía voz ni palabra. Sin embargo, Pablo da algunas instrucciones que hasta incluso si hacemos comparaciones pueden parecer hasta confusas, ¿no? En el contexto, quién sabe, Pablo en algún momento dice, para Dios no hay varón ni mujer, ni esclavo ni libre, para Dios son uno. Pero en otra circunstancia, Pablo dice, la mujer calle,
No permito que una mujer enseñe. Si tiene alguna duda, que le pregunte a su esposo en casa. Ese tipo de controversias generan muchas veces la sola escritura de leerle a la palabra de Dios sin entender el contexto adecuado en el cual ha sido escrito. Pero ya, está bien, puede pasar eso. Pero lo que sugiere Juan Stam dice, como teólogo, tenemos que nosotros hacer una transformación, una doble contextualización. Entendemos la contextualización en las propias escrituras y ahora, viendo nuestra realidad actual, tenemos que contextualizarlo. Hay una propuesta muy interesante que hace Juan Stam, por ejemplo, en el asunto del COVID. Lo decía el año pasado, falleció Juan Stam, pero tuvo su reflexión en el tiempo de la pandemia. Hay algunos videos inclusive que él menciona acerca de la pandemia y la manera como el hombre estaba angustiado acerca de la pandemia, de la peste, ahora viene el microchip. Y Juan Stam incluso propone, les adelanto un poquito, tal vez incluso no lo van a poder de pasar en algún momento, pero quisiera compartirles la metodología de Juan Stam. Él lo llamaba el método de la cafetería. Él de alguna manera menciona y dice, para analizar las escrituras de manera correcta, debemos sinceramente sentarnos con el autor bíblico y conversar con él. Muchos le tienen miedo a Apocalipsis. Juan Stam escribió 4 tomos para Apocalipsis. Y Juan Stam dice, cuando yo me siento con el apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, y le menciono y le digo, discípulo amado, lo voy a poner porque los dos son Juan, discípulo amado, ¿qué opinas tú acerca del microchip que ya están produciendo y que están implantando en algunas personas con Alzheimer, con personas que están encarceladas? ¿Qué opinas de ese chip? ¿Es lo que tú estabas escribiendo como ese, el- este número de hombre que el que le entienda? ¿A eso te estabas refiriendo, discípulo amado? Y el discípulo amado dirá, ¿cómo que microchip? ¿Qué es microchip? Y Juan Stam dirá, microchip, ¿cómo que no sabes? Si todos aquí hablamos de que es el chip que ibas a implantar, que tú has profetizado. Y el discípulo amado dirá, "No, yo no entiendo qué es eso de microchip. Bueno, para explicar un poquito, un microchip es como una especie de aparato electrónico. ¿Qué es electrónico? Y entonces Juan Stam empieza a desarmar las incoherencias que muchas veces solemos cometer como teólogos, como intérpretes, acerca de algunos elementos bíblicos, dándole nuestra interpretación contemporánea, como que yo ya sé que es un chip, como que yo ya sé que es el COVID-19, como que yo sé muchos elementos de mi época. Y yo creo entender, y yo quiero creer, que el apóstol Juan, que el apóstol Pablo también saben de esos elementos. Para mí en mi error de interpretación, es algo lógico que ellos ya deben saber. Y no es así, mis queridos hermanos, y cometemos un serio error. Y por eso también damos inclusive al momento de poder responder a la sociedad, porque nos sentamos en asuntos religiosos y evadimos el poder contextualizar a nuestra época la palabra de Dios. Es una propuesta que también hace Juan Stam. Eh, una frase propia de Juan Stam que podemos recordar sería esta que decía, el problema de los latinoamericanos son los cristianos latinoamericanos. Algo que en algún momento incluso Gandhi decía, ¿verdad? El problema no es el Jesús de la Biblia. El problema es sus seguidores que no cumplen lo que él dice. Algo similar era parafraseando, ¿verdad? Y creo que nosotros también tenemos una seria reflexión que deberíamos hacer acerca de la teología, acerca del trabajo que hacemos dentro de nuestras comunidades. No debemos descuidar en algún momento, incluso fue un reclamo del apóstol Pedro donde decía, nosotros no podemos descuidar nuestra tarea principal, que es la predicación del Evangelio, por servir en las mesas. Sin embargo, se preocupó para elegir algunos líderes para que sirvan en las mesas, sin descuidar la tarea de la predicación del Evangelio. A ese equilibrio es la propuesta que se tuvo tanto en la teología de la liberación como en la fraternidad teológica latinoamericana. El tratar de encontrar ese punto en donde la iglesia pueda responder las necesidades bíblicas, teológicas, existenciales que se proponen, que se da respuesta a través de las escrituras, y de la misma manera responder a las necesidades sociales de pobreza, de injusticia, de discriminación,
que hoy por hoy clama nuestra sociedad. Yo les animaría que, por lo menos en esta materia, al concluir nuestra materia, los proyectos que propongamos puedan responder a ciertas necesidades. Yo sé que tal vez tú requieres que tus jóvenes lleguen temprano a la escuela dominical y algunos han hecho proyectos de para que mi joven llegue temprano a la escuela dominical. Está lindo, pero esperamos, mi anhelo es que ustedes puedan responder a grupos migrantes, que puedan responder a gente, quién sabe, que vende de manera que incluso está hasta medianoche. Yo veo algunas señoras que están ahí vendiendo y durmiendo y uno se preocupa, ¿no? Y se pregunta cuál es la realidad en la cual viven y dónde está la iglesia. Ayer comentábamos un poco con mi hermano acerca de los diezmos, que es un asunto igual esencial dentro de la iglesia. Es cierto que algunas congregaciones exigen las rajatablas, los diezmos, pero ¿qué tal si hay una gente, una persona, ayer nos daban el ejemplo, una persona no vidente que vive por un bono de parte del gobierno y supongamos que ese bono es de 200 bolivianos y la persona si diezmara y estuviera obligada a diezmar tendría que dar sus 20 bolivianos? Es así de injusta la iglesia para reclamar un diezmo a alguien que tal vez necesita esos 20 pesos, le podrían haber servido para comprarse pan, para comprarse leche, para comprarse algunos elementos y tener su transporte. Así de injusta es la iglesia para reclamar de esa manera a la gente pobre. Y es que el error no está en reclamarle a la gente que necesita, el error está en que la iglesia no está resolviendo las necesidades que debería resolver. La preocupación inicial de la iglesia primitiva era resolver las necesidades sociales de la época. No es que Pablo, no es que Pedro, no es que los primeros discípulos decían, no, eso es tarea del imperio romano, eso lo tienen que hacer los políticos, eso lo tienen que hacer los gobernadores, los senadores, los magistrados. No es la tarea de la tarea de la iglesia es predicar el evangelio. Y en el libro de los Hechos no era así. En el libro de los Hechos, por lo menos los primeros capítulos, describe cómo era la iglesia primitiva. Compartían todos los panes, oraban todos los días. Si alguien vendía algo, lo ponía a los pies de los apóstoles, unánimes todos juntos. El Señor cada día añadía quienes iban a ser salvos. La preocupación inicial y el problema principal de ellos era, ¿y ahora cómo vamos a resolver las necesidades de todos? Esa era la preocupación. Y preocuparse también de las demás iglesias. Cuando Jerusalén estaba sufriendo una crisis, económica, Pablo fue y navegó por todo el Asia para ir a recaudar fondos para apoyar a esa iglesia en Jerusalén. Hoy por hoy nuestras iglesias somos muy egoístas, individualistas, encuadrados en nuestra propia denominación, encuadrados, quién sabe, en nuestra congregación, en nuestro liderazgo, en la visión que tengamos. Sin embargo, la iglesia es una sola. Y eso es algo que podemos aprender aquí en la casera, ¿verdad? Tenemos una diversidad de docentes, tenemos diversidad de estudiantes. Sé que cada uno tenemos enfoques particulares, inclusive en relación al asunto de la conversión, el asunto de la santidad, en el asunto de la salvación. Tal vez podemos tener un enfoque arminiano, calvinista, algunos cesacionistas, otros. Bueno, cada uno tiene diversos enfoques probablemente, pero finalmente la iglesia es una sola. El instante en el cual el Señor nos llame y estemos delante de Él, no creo que vaya a ser una especie de evaluación y dirá, a ver, ¿dónde están los nazarenos? ¿Dónde están los bautistas? ¿Dónde están los metodistas? Asambleas, poder de Dios, sino que el Señor va a ser realmente una inspección de lo que hemos sido como iglesia y de lo que estamos haciendo a diario. Entonces, así es como se ha ido desarrollando el movimiento de la teología de la liberación y el movimiento de la fraternidad teológica latinoamericana. Y yo creo que sinceramente estos movimientos teológicos han impulsado la tarea de el psicólogo comunitario, como les iba diciendo. En sus orígenes, la semana pasada, el psicólogo comunitario pensaba de manera individual, de manera académica, y la intervención era, o su terapia era de persona a persona. Pero cuando llegó al contexto latinoamericano, vio una realidad diferente y trató de apoyar y trató de ayudar y trató de generar cambio. Y es ahí donde nosotros también tenemos que ir impulsando nuestra tarea como cristianos, aprovechando las herramientas que hoy por hoy se han desarrollado diversas ciencias como la antropología, como trabajo social, como psicología en las comunidades, como sociología, como diferentes herramientas que podemos ir tomando. ¿Para qué? Para que nuestra congregación, nuestra iglesia, dé también pasos firmes similares a las cuales la iglesia primitiva ha dado.
a lo largo de la historia, y es lindo analizar la historia, a mí me gusta mucho el asunto de la historia, saber los personajes, todo aquello que han ido haciendo, porque es interesante que en los tiempos que hemos ido viviendo, y en los tiempos donde se mencionan como los grandes avivamientos, ¿verdad? Los grandes avivamientos se han ido dando en una sucesión de eventos muy interesantes. Y hay un común denominador en cada uno de ellos. En la iglesia primitiva, donde se puede considerar el primer gran avivamiento de la iglesia, eh, si bien el Espíritu Santo es quien va a propiciar todos estos eventos, la iglesia estaba de la mano tratando de ayudar, como dice Santiago, ¿no? Refrenando su lengua, ayudando a la huérfana, al huérfano, a la viuda en sus tribulaciones. Y es lo que hizo la iglesia primitiva, resolvió sus necesidades. En Inglaterra, para el movimiento metodista, Wesley, Juan Wesley, Carlos Wesley, el Club de los Santos, justamente en la época en la cual vivían, había una serie de eventos que han ido desarrollándose. Había hambruna, había peste, había obviamente una decadencia en los valores morales, civiles, y este movimiento ha ido tratando de aplacar todas estas situaciones y se propagó el gran movimiento metodista. Hoy por hoy, creo que nosotros en la época en la cual estamos es una época propicia para que la iglesia cristiana evangélica, a la cual nosotros pertenecemos cada uno de nosotros, pueda experimentar de la misma manera como la iglesia primitiva experimentó, como el movimiento wesleyano experimentó, un gran crecimiento, lo que decimos un avivamiento, dependientes del Espíritu Santo en cada tarea que hagamos, pero resolviendo aquellas necesidades para las cuales la iglesia igual estaba. Jesús, y este verso lo hemos leído la semana pasada, les dijo, tengo compasión de ellos, denles ustedes de comer. Y ahí es donde estamos yendo con la materia de psicología comunitaria. Los métodos, las estrategias que vamos a ir aprendiendo, el análisis de grupos, cada una de las tareas que vamos a hacer en esta unidad y en las subsiguientes unidades tienen ese fin, tienen ese objetivo para que ustedes puedan salir revolucionarios, puedan salir con un pensamiento cristiano, bíblico, céntrico en las escrituras, pero respondiendo así como los apóstoles han respondido, como Jesús ha respondido y como la iglesia debe responder. ¿Alguna pregunta hasta ahí para tal vez seguir avanzando un poquito más? ¿También? Ok, seguimos. Inciso C. Consecuencias sociales del pecado. Consecuencias sociales del pecado. En el libro de Génesis capítulo 2 y capítulo 3, si nosotros abrimos nuestras Biblias, encontramos la narración de la caída del hombre. El hombre en el huerto, y luego tenemos la desobediencia del hombre, la caída del hombre y la manera como el Señor ha establecido su juicio sobre cada uno de ellos. En Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3 tenemos este relato. Es un relato muy conocido en las Escrituras, que nos manifiesta de alguna manera cómo el hombre, desde su caída, ha tenido que ir asumiendo ciertas consecuencias. Y hoy vamos a analizar desde este enfoque aquellas consecuencias que ha provocado la caída en el hombre. Y son cuatro. Inicialmente, la caída del hombre, el pecado original, que se va a llamar en algún momento la rebelión del hombre contra Dios en desobediencia, genera un distanciamiento, una separación con Dios. El hombre prácticamente al rebelarse contra Dios, al decidir desobedecer a Dios, está mostrando una conducta de rebeldía. Le está diciendo prácticamente a Dios, yo no creo lo que tú dices, yo no quiero creer lo que tú dices y voy a creer lo que yo quiero. Y en ese sentido hago lo que yo quiero y te desobedezco haciendo de esa manera. Con el fruto, y existe una separación entre Dios y el hombre. Es una de las primeras consecuencias iniciales. Sin embargo, no es la única consecuencia.
El ser humano mismo se presenta dentro dentro de la creación y con Eva, su esposa, empieza una separación. Dios le dice, Adán, has comido el fruto que te he dicho que no comas. Después de haberlos encontrado, porque Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? Los busca, porque hay un distanciamiento, el hombre se esconde de Dios. Y una vez encontrado, dice Adán, ¿dónde estabas? Estaba escondido, Señor, porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Has comido del fruto que te he dicho que no comas. Y la historia sabemos. Adán dice, la mujer que me has dado, Señor. Y existe un distanciamiento. No sé si han tenido ustedes algún tipo de discusión con su pareja similar al de Adán y Eva. Imagínate que el pastor les llama la atención de manera privada y uno de ellos dice, pastor, no soy yo, es mi esposa la del problema. La esposa le mira con extrañeza, este perro que está diciendo y regresando a casa va a haber un gran lío. Adán literalmente dijo, Señor, es la mujer que tú me has dado, la que me hizo caer. Adán también dice, no, es la serpiente, Señor, que tú has creado. Finalmente ninguno de ellos reconoce su culpa. La culpa la tiene Eva, la culpa la tiene la serpiente, la culpa la tiene Dios, porque finalmente es el creador de Eva, el creador de la serpiente. Y existe una separación en el mismo hombre. Eso se va a manifestar más adelante, inclusive Caín y Abel. Una muerte inicial, la primera muerte física entre la creación de Dios, porque el hombre se ha distanciado, el hombre es egoísta, individualista, el hombre por causa del pecado distorsionó el propósito esencial de la creación de Dios, pero no ha sido la única consecuencia. Adán también tiene una consecuencia individual, una consecuencia personal. La creación original de Dios, desde un ámbito incluso psicológico podemos pensar, eh, tiene en esencia una creación perfecta. Cuando Adán cae, dice, me siento desnudo y tenía vergüenza. ¿Cuántos hoy por hoy se avergüenzan de lo que son? Se avergüenzan de cómo se ven en el espejo. Detestan el reflejo que ven. Estoy muy gordo, estoy muy flaca, estoy muy feo, estoy muy pecoso, estoy muy moreno, estoy muy blanco, estoy muy chascoso. Y cada uno nunca se siente contento con lo que ve. Te cuento que eso es una consecuencia de la caída del hombre. No, no te sientes feliz con lo que estás viendo. Detestas lo que ves. Tantos trastornos alimenticios que hoy por hoy se han desarrollado entre los jóvenes. Tienen una disconformidad con lo que se refleja al espejo. Es una consecuencia también. Es un distanciamiento de sí mismo. De la misma forma, hay un elemento que no se ha mencionado en la historia, que la creación misma también ha generado un distanciamiento con el hombre. Dios le dice a Adán, por tanto, la tierra te producirá espinos, cardos, la tierra será maldita por tu causa. Y el hombre tiene una separación con la creación. El hombre desde ese punto empieza a maltratar la creación, a destruir los árboles, a quemar los bosques, a contaminar las aguas, a asesinar animales sin ningún tipo de control ni límite. Destruye la creación de Dios. Entonces hay cuatro consecuencias esenciales, sociales, cuando el ser humano cae. Una separación con el Señor, una separación con nuestros hermanos, una separación con nosotros mismos y una separación de la naturaleza. Cuando alguien realmente ha conocido a Cristo, cuando alguien realmente ha recibido el beneficio de este cambio, es una nueva criatura en el Señor, estas relaciones se deberían llegar a desestructurar. Todas las cosas son hechas nuevas, todo lo viejo queda pasado, he aquí un nuevo hombre, el viejo hombre quedó. Inicialmente nosotros solemos hacer simplemente un énfasis en la relación que tenemos con Dios. Una relación que se llega a desestructurar gracias a la sangre de Cristo. Volvemos a tener, si antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Si antes éramos ajenos al Señor, ahora somos sus hijos adoptados.
Si antes éramos injustos, ahora somos justos delante de Él. Y hacemos como cristianos mucho énfasis en esto de la reconstitución de la relación que tenemos con el Señor. Pero también cuando el Señor realmente nos ha hecho una nueva criatura, se deberían haber restablecido las relaciones con nuestros hermanos. Y ahí viene lo que es la destitución. Un cristiano realmente es degenerado, no debería albergar todavía odios, rencor contra las personas que le han hecho daño. El amor de Dios se tiene que perfeccionar en él. Pero aún así, pese a que somos degenerados, detestamos a alguien que piensa diferente, detestamos a alguien que se congrega en otro lugar, detestamos a alguien que piensa de alguna manera ajeno a lo que nosotros pensamos como denominación. Estamos separados todavía de nuestros prójimos. Pero ahí también existe la degeneración en uno mismo. Una persona realmente es degenerada en Cristo, tiene también que tener esa sanidad con uno mismo. El sentirse contento de verse al espejo y decir, gracias Señor, esta es la creación que tú has hecho. Así ha sido el propósito tuyo. Lo cuidaré, lo alimentaré, le daré los respectivos nutrientes, descansaré, meditaré en la palabra para tener conocimiento de tu palabra. Oraré, me alimentaré espiritualmente y también físicamente, porque lo que yo veo es creación de Dios ahí en el espejo. He restituido la imagen deformada que tenía por el pecado a una imagen saludable delante del Señor. Y la última, las consecuencias sociales, es en relación al ambiente. Un cristiano realmente degenerado debería cambiar sus hábitos de contaminar. No es adecuado que un cristiano ponga chicles en los bancos de nuestras congregaciones. No es cristiano inclusive que un creyente empiece a botar su basura en las calles. No es cristiano que el creyente tale los árboles, maltrate animales, contamine el medio ambiente, queme, desperdicie el agua, no pueda reciclar, porque entonces seguimos demostrando que estamos enemistados con la creación de Dios, con su naturaleza, porque Dios es el dueño de ella y nosotros tenemos que limitarnos también. Estas consecuencias a nosotros nos hacen entender de que hay cambios que debemos realizar, hay cambios que tenemos que realizar en relación a nuestro comportamiento, en relación a nuestra autopercepción, en relación a nuestras actividades y rutinas en el medio ambiente. Son cambios que nos van a ayudar a nosotros a tener propuestas también de proyectos para tal vez de alguna manera responder a estas necesidades. Hasta ahí. Quisiera escuchar sus comentarios, mis queridos pastores, mis queridas hermanas, hermanos. ¿Qué les ha parecido? El día de hoy hemos aprendido un poco de historia, un poco de etología también. ¿Qué dicen? ¿Cuántos de ustedes tienen algún sistema de reciclaje o algún sistema de no contaminar dentro de sus congregaciones? ¿Podrían compartirnos un poquito? Les escucho. Hermana Rosario, ¿cómo está, pastora? Gracias, licenciado. Muy buena la clase, excelente. Creo que debemos todos cambiar nuestros hábitos. La vez pasada me encontré con un pastor y al cruzar la calle, yo quería más cruzar al ver que no había movilidades y el pastor me dijo, no, hay que respetar el semáforo. Somos cristianos, me dijo. Y lo miré y no sabía qué decirle, ¿no? Y tenía razón, tenía que quedarme callada, porque cada uno de nosotros tiene que cambiar. En el exterior, por ejemplo, no se puede pasar corriendo en cualquier lugar que uno quiere. Haríamos un buen trabajo como iglesia si vamos cambiando cada uno de nosotros y enseñando a los demás que sí hay que respetar la ley, las normas, el horario, el trato con los demás, creyentes, creo que es importante. Y poner en práctica, ¿no?, lo que aprendemos en la Biblia, porque
Hay muchas cosas que leemos, que sabemos, pero no lo llevamos a la práctica. Creo que es importante ser hacedores, ¿no? De todo lo que estamos aprendiendo para poder llevar a la práctica. Gracias, licenciado. Amén. Amén. Gracias, pastora. Pastor Eduardo, buenas noches. Buenas noches, licenciado, buenas noches, hermanos. Qué tremenda reflexión, la verdad, esto trae varias cosas, conlleva varias cosas, y lo que se ha mencionado, licenciado, es la mínima parte, puedo decir así, porque la vida es tan complejo que en cada momento, cada día tenemos que estar afrontando diferentes circunstancias, si bien nosotros no, pero vemos la conducta de los creyentes en diferentes lugares, en la calle, en la casa, en el barrio, qué sé yo, al lugar que vamos, siempre podemos notar alguna mala conducta. Ejemplo de que la gente anda como que estaría muy disgustado consigo mismo y apenas alguien, ¿no? De alguna manera decir así, algo sucede y ya reaccionan. Yo he visto varios casos de esos, podemos ver eso en la calle, ¿no? Choferes generalmente, cuando tienen algún percance ya quieren pelearse, se insultan, se gritan. Y por un lado, la reflexión es que siendo creyentes, una vez yo he visto eso personalmente, estaba con un hermano, él me ha llevado en su movilidad. Entonces, se mete otra movilidad adelante, claro que era muy peligroso, pero el hermano reaccionó, se olvidó que estaba ahí, o sea, reaccionó de una manera que me dejó desconcertado, porque reaccionó con insultos, quería pelearse, todo eso. Y entonces al final yo le dije, hermano, calma. Ahí un poquito se dio cuenta, pero mire, en los momentos de cuando sucede algo, ahí es realmente donde aflora nuestro carácter, nuestro verdadero carácter. Ahí creo que salen tigres, leones y demás cosas. Entonces lo que esta noche hemos podido reflexionar es bastante, muy importante. Puedo decir así, porque las consecuencias sociales del pecado que hemos analizado desde Génesis y hoy en día conlleva lo mismo. Muchas veces, bien cierto es que no nos escondemos, pero estamos en esa condición, ¿no? Porque el Espíritu Santo nos devela de alguna manera, nos revela, nos muestra que si algo hemos hecho algo malo, ciertamente. Yo una vez, hace años, me pasó que he discutido con el chofer por 20 centavos. Pero la razón mía era que ellos no perdonan ni 10 centavos. Entonces decía yo, ustedes no perdonan, no es justo ahora que no tengas cambio, me tienes que devolver. Ya, entonces, en eso me doy cuenta que no valía la pena discutir, ¿no? Entonces digo, perdón, me he equivocado, va a disculpar, señor, déjelo nomás, está bien, entiendo de que usted no tiene cambio. Entonces, no quiere decir eso que, bueno, todo ese día estaba pensando en ese incidente. No me sentía bien, o sea, sentía una inquietud. Yo siendo el que enseña la palabra, predicando la palabra, no sé, aconsejando a los hermanos que tenga esa conducta, no está bien. Yo decía, Dios, siempre considero eso, que los ojos de Dios están por encima de todos, Él nos está viendo. Más que cualquier otra cosa, podemos ahora aparentar delante de los hombres, pero podemos de repente esconder a nuestra familia, a los hermanos, pero quien nos está observando toda nuestra actitud es Dios. Entonces, licenciado, yo muy agradecido de tener esta materia justamente, porque esto nos va a ayudar bastante, es muy orientativo. Muchísimas gracias. Amén. Mana Janine. Licenciado, buenas noches. Perdón. Realmente lo que ha explicado en esta noche es muy importante porque en muchas ocasiones decimos, ¿no? Enseñamos a otras personas acerca de la creación de Dios, las cosas que tenemos que agradecer a Dios, pero muchas veces nosotros mismos no cuidamos el agua, el medio ambiente y muchas cosas de la naturaleza, como usted decía, de que Dios nos ha dado en Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Muchas veces creemos conocer la Biblia, todo, pero ignoramos estas cosas tan importantes de
de que si decimos amar a Dios, dice no la palabra de Dios también, si me amáis, cumple mis mandamientos. Entonces, en muchas ocasiones también tenemos que prestar atención a estas cosas que a veces se nos pasa, pero que también Dios quiere que nosotros podamos valorar las cosas que Él nos ha dado, nuestro físico, todo lo que Él ha creado es bueno, agradable y perfecto. Entonces, también el de amar a nuestro prójimo, tener buenas relaciones con otras personas, con nosotros mismos y todo eso es la voluntad de Dios. Entonces, muchas gracias, licenciado. Bendiciones. Bien, bien, gracias. No sé si hay algún comentario más de alguien en esta noche. Eh, Vayamos realizando nuestros trabajos correspondientes. Les he dejado ya la película de Romero, lo pueden ir viendo eh, en el transcurso de esta semana. Voy a recordar, tal vez había la pregunta de los trabajos para esta semana, solo para recordarles quisiera mencionarles, les he pasado una infografía el día en esta semana y el trabajo para este sábado sería, el sábado tienen que haber prestado el mapa de empatía, luego para el sábado 13 eh, se quieren hacer el work paper, que son pequeños, son ejercicios, ¿no? De la materia, solo hay dos transversales que son de ética y evangelismo y el de la materia, que son algunas cuantas preguntas también. Lo pueden ir elaborando ya con calma en estos días, mis queridos pastores. Esa es la tarea que hay, los work papers, y creo que son ellos. Luego ya para la siguiente, para el 27, y todavía dentro de 2 semanas, yo creo que incluso se puede postergar un poquito. Para el 20 no tenemos nada, entonces entiendo tal vez para algunos va a ser muy cansador. Lo dividiremos de esta manera. Para el sábado, para este sábado pueden presentar un work paper, sea bien de la materia o pueden presentar los transversales de ética y evangelismo, y para el siguiente, para el 20, puedan entregar el que les deste. Así van a estar un poquito más tranquilos y puedan ir viendo la película también con calma y tranquilidad. Sin embargo, la película y el proyecto son para el final de nuestro módulo, que es el 27, ya para cuando estemos acabando. Eso tal vez aclarando la pregunta que tenía mi hermano Santos y pueda, pueda resolverlo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más, mis queridos pastores, mis queridas pastoras, hermanos, hermanas? Ya les he pasado la rúbrica, les he pasado el link. Enseguida les voy a pasar, ya acaba de subir, como les dije al inicio de la clase, la grabación de la clase en el canal que tenemos del correo institucional. No me ha permitido subir el video, puesto que solo me dice 15 minutos. Tengo que validar mi cuenta, pero tengo mi cuenta validada en mi cuenta personal y ahí lo estoy subiendo en YouTube. Y les voy a pasar el link para que lo puedan ver la clase del día de ayer, y está ahí un poquito la explicación. Solamente que estaba viendo el detalle de que hay algunas porciones en donde no se nota muy bien la presentación. Entonces, esa salvedad, mis queridos pastores hermanos, pero estoy ahí atento para poder resolver también si tienen algunas dudas. Si no hubiese ninguna pregunta, ah, hermano Licenciado, Isaac, perdón. sí, sí, Licenciado, ¿hay la posibilidad de enviarle este sábado todos los work papers? No, no hay ningún problema, ¿no? no hay problema. Yo creo que va a ser más conveniente para ustedes si ya lo tienen realizado, lo envían con tranquilidad. Ya, gracias, licenciado. Ok. Entonces, con eso vamos a concluir, yo creo, el día de hoy, mis queridos pastores, mis queridas pastoras, hermanos, hermanas. El día de mañana nos volvemos a encontrar ya avanzando más del contenido de la unidad número 2. El día de mañana ya vamos a ir analizando lo que serían grupos. Vamos a ver cómo se comportan los grupos, cómo se han conformado los grupos y de qué manera los grupos que nosotros tenemos podemos ir tratando de si bien no se dice controlar, bueno, tenía una docente que decía la psicología es el arte de la manipulación. Sin embargo, podemos aprender algunos elementos que nos ayuden a manejar de mejor manera los grupos que tenemos. Entonces, mañana vamos a ir aprendiendo algunas de estas herramientas y luego ya el día jueves vamos a ir viendo algunas herramientas ya de intervención y de proyectos.
hasta el día de mañana, entonces, mis queridos pastores, hermanos, yo ya les he tomado lista el día de hoy. No se preocupen, como les decía al inicio de la clase, yo estoy siempre atento a estos elementos y los voy pasando a cada uno de ustedes. Hoy solo no están presentes, bueno, estamos todos los que estamos en el curso el día de hoy y solo los que no están participando regularmente, que son Apasa Huanca Freddy, Castro Huanca Mario Teófilo, Huaypa Mamani Julio y Vallares Saavedra Michael son los que tal vez no están presentes el día de hoy. Y después todos. Mi hermana Vania, no sé si has podido regularizar tu situación. Buenas noches, licenciado. Le comento que hablé con el ingeniero esta tarde y a lo que me dijo que no lo había tomado el toma de materia. Entonces mañana tengo que ir a la universidad para ver, porque le cuento que me está perjudicando también para hacer los videos. No sé si le podía presentar, licenciado, en correo, en Word. No sé si podría presentarle, licenciado, los comentarios, Ya, por favor. ya, Y hermana. Eso, a ya ver, cosa ponerme al día. Voy a ver con un compañero de clases, voy a ponerme al día, licenciado, porque no estoy en el grupo prácticamente del WhatsApp, entonces estaba buscando. se entiende, Por mi favor, hermana Vania. licenciado. Eso puede resolverlo pronto, por favor, hermana, y así podemos ir avanzando mejor. Ya, de la primera semana le puedo pasar, licenciado, por favor, en Word. Está bien, hermana. Muchas gracias. Bendiciones. Listo. No sé si hay alguna aclaración más, queridos pastores. Yo creo que hasta ahí el día de hoy vamos a llegar. Nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen descanso, mis queridos pastores, pastoras. Y mañana nos encontramos una vez más en nuestra clase, de manera puntual a las 8:30. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana. Licenciado, buenas noches, pastores. Hasta mañana. Hasta mañana, licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciada. Mañana, pastores. Bien, Hasta mañana, licenciado. licenciado. Bendiciones. Hermano Roberto, tal vez estabas levantando tu mano o solo era una despedida. Solo despedirme, licenciado. Listo, hermano Gracias. Roberto, por si acaso.